hablar ahora, ¿no? Entonces, francamente, he de decirles desde el principio que yo hablé muy pocas veces con profundidad con Gabriel García Márquez de política. Sí recuerdo, vagamente, pero lo recuerdo con mucha intensidad, algunas conversaciones en casa del expresidente del gobierno español, Felipe González, gran amigo de Gabriel García Márquez, en donde yo procuraba dar un paso atrás y no interrumpir para oír esas conversaciones verdaderamente tan interesantes. Es verdad, es decir, que tanto Jaime Abello como yo intentamos en un determinado momento incorporar a este ciclo de conferencias que estamos celebrando a Felipe González, porque hubiera sido muy esclarecedor y hubiera participado con muchas ganas, y así nos lo dijo en el homenaje a Gabriel García Márquez, pero era imposible por su agenda, ¿no? Bueno, yo para arrancar y para preguntarle, para empezar la conversación con mis compañeros, citaría dos anécdotas. Una me la comentó ayer Roberto Pombo, el director del Tiempo, y es muy representativa también de cómo era Gabriel García Márquez. En el año 2001, ya se incorpora con nosotros John Lee, en el año 2001, cuando suceden los atentados terroristas, aquella conversación que se truncó porque una compañera nuestra, deseosa, como yo decía ayer, de las entrevistas y de las noticias, cuando estaban en resonancia y estaban los dos como si estuviesen solos, le preguntó: maestro, ¿qué opina de los suplementos literarios? Y se rompió aquel ambiente que se estaba generando entre los dos. Entonces a mí me gustaría empezar esta conversación preguntándole a John Lee, que ha vivido tanto tiempo en Cuba, y a Sergio, que ha conocido muy bien toda esa etapa, ¿qué significó Prensa Latina para Gabriel García Márquez? ¿Qué significó Prensa Latina para el inicio de la Revolución Cubana y para el desarrollo de todo este tiempo en las posiciones del Gabo respecto a Cuba? Bueno, yo creo que es una buena oportunidad para cuando derrocan a Pérez Jiménez en Venezuela, Gabo está en Caracas, y cuando derrocan a Batista, Gabo es de los primeros que llega a La Habana. Estas son fiestas contra la dictadura, ¿no? Que cayera Pérez Jiménez, que cayera Batista. Pocos años después matan a Trujillo en la República Dominicana. Entonces comienza a respirar en América Latina un aire, en el Caribe sobre todo, un aire diferente, cuando parecía que estábamos condenados a sufrir eternamente estas dictaduras militares. Y Gabo se vuelve un tanto protagonista desde su perspectiva de hombre de izquierda, porque tenemos que empezar a reconocer a García Márquez como un hombre de la izquierda de entonces, de la izquierda juvenil de entonces, ¿no? Y él cuenta una anécdota de cuando vivían en París, y eso, una anécdota que siempre no se sabe si es realidad o invención, pero eso importa poco, ¿no? De que de una ventana a otra cada mañana decían: cayó el hombre, los latinos que vivían allí, nadie sabía a qué hombre se refería porque cada uno tenía su propio dictador, ¿no? Eso lo cuenta en alguna parte Gabo. Entonces, desde ahí meterse en un proyecto de una agencia de noticias alternativa a las agencias imperialistas, que es como se decía con todas sus letras entonces, la AP, la UP, que era entonces, no era todavía UP, la INS, la INS, International News Service. Todo esto era una ruptura de un esquema de información monopólico de los Estados Unidos, y crear esta trabajar en la agencia en Nueva York. De este tipo que iba a contracorriente de los grandes monopolios de la información de entonces, ¿no? Claro, eventualmente Prensa Latina vino a ser un poco como el último reducto de toda la guerrilla latinoamericana, ¿no? Para los años 90
si querías ver a, qué sé yo, alguien del antiguo ERPO, EGP o cualquier otra sigla de la insurgencia latinoamericana, casi siempre podías encontrarlos en prensa latina como periodista. Pero cuando comenzó, efectivamente, como dijo Sergio, era una red concebida en parte, sí, en gran parte por Che Guevara, de hacer una red cablegráfica noticiosa antiimperialista, ¿no? Y naturalmente también vino a ser como una red de apoyo a las operaciones libertarias de Cuba en los años 60. El Gabo no participó tanto en eso porque estaba muy al principio, antes que se echó a andar y, como decía Sergio, se fue a Nueva York. Pero conocía a la gente lapidaria de esa agencia, sobre todo Massetti. Cuando yo finalmente llegué a conocer a Gabo, me preguntó mucho sobre Massetti, porque él lo había conocido como que el Che se puso a cargo de prensa latina, que era un ferviente devoto de la Revolución Cubana, un argentino joven que había llegado y había sido uno de los primeros en subir a la Sierra Maestra. Se había entrevistado con Fidel, con Raúl y con el Che. Había publicado un libro y se había vuelto un discípulo de la revolución. Volvió a plegarse a la revolución y fue nombrado a cargo de prensa latina. Massetti era un cuadro, como dicen en Cuba, y rápidamente, y desde que se puso en prensa latina también estaba siendo formado para la guerrilla en Argentina. Iba a dirigir la guerrilla que iba a crear las condiciones en Argentina para que el Che se plegara, ¿no? Pero en lugar de eso, y se marchó reciente en la revolución, se marchó en el año 63, y una vez instalado en la sierra del norte de Argentina, comenzó a convertirse en una especie de aguirre, a mi juicio. Comenzó a matar su propia gente. Antes que se enfrentaran cualquier enemigo de verdad, comenzó a haber enemigos al interior del grupito en la sierra y los fusiló. Eventualmente fueron pillados, muchos capturados, muchos muertos, y Massetti jamás, o sea, uno de los misterios de América Latina, nadie sabe lo que pasó con él. Entonces, para Gabo, mi investigación posterior en el hombre que había sido su colega y que tenía otra imagen de él, le intrigaba mucho. Y le intrigaba también porque tenía que ver con uno de los rumbos de la Revolución Cubana, con la cual pues fue muy identificado al principio. Después hubo una larga pausa hasta los mediados de los 70, y amistad con que volvió a tomar a partir de los mediados de los 70 hasta final de su vida con Fidel Castro, ¿no? Sí. En esa conversación que yo recuerdo entre Rogelio García Lupo y Gabriel García Márquez, Gabo, chistoso, dijo en un momento: yo creo que todos los de prensa latina éramos espías, dijo, ¿no? Y se reían y tal. Enrique, tú has conocido muy bien, creo yo, esa etapa de la vida de Gabo, de periodista militante, de periodista comprometido, de periodista que en un momento determinado piensa que la literatura tiene que pasar a un segundo término porque el compromiso político es anterior a todo eso. ¿Puedes hacernos algún recuerdo de esta etapa? Pues yo sí que hablé de política. Desde el momento en que lo embarcamos en la... Gabo ya venía de regreso de una serie de ideales de izquierda. La guerrilla para ella era un fracaso, había desmistificado eso, estaba encontrando un terreno más en la literatura, y fue con mucha renuencia, sobre todo el de la izquierda colombiana, que era un mundo totalmente canibalesco,
sectario, pero pese a eso Gabo había sufrido un proceso de repolitización a raíz de un hecho que lo marcó profundamente para mí, que fue la caída de Allende, el golpe militar en Chile. A Gabo eso fue a tal punto que tú recordarás que declaró una huelga literaria contra el fascismo, una ruptura con la literatura para dedicarse a la lucha contra los totalitarismos. Entonces fue en ese momento, finales del 73, cuando logramos embarcar a Gabo en que nos apoyaran en la fundación de Alternativa, que era meterse de lleno en el mundo de la izquierda colombiana de esa época, atravesada por todos los sectarismos imaginables, los pro-chinos, los trotskistas, los pro-soviéticos, los guevaristas. Era una sopa de siglas y de letras, como decía Gabo, que lo angustiaba mucho, porque a García Márquez en el fondo no le gustaba la política como tal. Él rehuía el activismo político, las muchedumbres, le tenía pavor a hablar en público, los discursos, pero en el fondo era un hombre político, un hombre con conciencia política, con un sentido del compromiso de político, y él entendía que la literatura tenía una función social y que él, como decía a mí, la fama me la gasto en política, cuando ya se dio cuenta que no podía rehuir en esa época de los 70 de compromisos y tal. Pero a mí siempre me decía que él no era un hombre político, pero que en América Latina en ese momento no había forma de rehuir a la política. Y en esa ruptura con la literatura, esa huelga literaria, que no fue tal totalmente, él se dedicó más que todo al periodismo, a escribir artículos, a poner su prestigio al servicio de la revolución, como decía, a colaborar en todas las formas de lucha contra el fascismo. Ya había sido miembro del Tribunal Russell contra la tortura, había colaborado con Jean-Paul Sartre en París en unos estudios sobre el fascismo brasileño y chileno, y a partir de ahí entró en lo que para mí es la época más politizada de la vida de Gabo, que fueron esos 6 años en Alternativa, donde se metió de lleno en ese mundo en que le tocó reencontrarse nuevamente con todo el fenómeno de la guerrilla, de la lucha armada, de los dogmas, y que lo asumió además con una paciencia infinita, con una gran sabiduría y con un sentido enorme de cuál era el compromiso y el deber de una persona que ya gozaba de semejante fama y prestigio literario. Ayer en un programa de televisión en el que estabais Sergio y John Lee, no recuerdo quién de los dos recordó precisamente esa frase de García Márquez: mientras gobierne Pinochet no volveré a escribir literatura, ¿no? Y a escribir en el poder, le acusó de una cierta traición, ¿no? Una traición dialéctica, ¿no? Algo así, ¿no? Fue así, no me acuerdo quién de los dos lo dijo. Yo menciono eso porque la conductora del programa preguntó acerca de esta renuncia de Gabo a la literatura para dedicarse al activismo político hasta que no cayera Pinochet. Yo siempre lo vi como una petición de principio, ¿no? Como un pronunciamiento de su intención de dedicarse a la política y dramatizar su posición frente a lo que era la dictadura de Pinochet, que era el fenómeno político más visible entonces en América Latina. Pero yo jamás pensé que Gabo iba a dejar de escribir hasta que Pinochet cayera, literalmente, ¿no? Eso hubiera sido una cosa absurda, ¿no? Sí, Rafael, no me olvido de ti porque te estoy reservando sobre todo para cuando entremos en el tema del proceso de paz de Colombia. Pero sí me gustaría hacerte una pregunta respecto a esto que estamos hablando. Cuando se produce esa cierta ruptura de la que ha hablado Enrique del Gabo con una forma de hacer política relacionada con la guerrilla, con la vivencia, etcétera, etcétera, poco después, no, bastante después, es decir, suceden los acontecimientos de Venezuela y aparece el comandante Hugo Chávez. Yo creo que Gabo no tenía mucha resonancia con Hugo Chávez. Tú has hablado muchas veces con Gabo y supongo que habrás hablado de ese tema. ¿Qué te parece, no? Sí, yo creo que no tenía mucha química.
incluso para la revista Cambio le hizo una entrevista, y después pues Gabo decía que no lograba realmente entender qué era lo que estaba planeando, haciendo, diciendo Chávez. Pero yo creo que había una desconfianza, supongo yo, sin que tenga ninguna evidencia, de Chávez hacia Gabo, porque Gabo era muy cercano a Carlos Andrés Pérez, que era el símbolo, digamos, de el antiguo régimen que derrocó Chávez, pues, cuando asumió el poder. Entonces, posiblemente eso, digamos, generaba también una cierta desconfianza del propio Chávez hacia Gabo, y pues no se conocían con anterioridad, y yo creo que pues Gabo no tuvo nunca como una sintonía específica con lo que estaba pasando en Venezuela desde la época de Chávez. Si meto la cucharada, porque desde el reportaje que hizo para Cambio y para otras revistas sobre su encuentro con Chávez en el avión, que fue un perfil realmente fascinante de quién era ese personaje de Hugo Chávez, un caudillo con una popularidad. Desde ese momento Gabo no volvió a Venezuela, y él iba mucho a Venezuela, no regresó a Venezuela durante más de 10 años, casi que no volvió a referirse a la figura de Hugo Chávez. Y según Teodoro Petkov, que fue muy amigo de Gabo, hoy en día uno de los opositores más verticales y honestos a Chávez, era porque Gabo, en la conclusión de ese artículo, Gabo dice: no sé si estuve frente a alguien que va a ser un verdadero liberador de su pueblo o frente a un nuevo caudillo dictador latinoamericano. Gabo deja sembrada esa duda al final de su artículo. Y según Teodoro, el hecho de que no hubiera regresado nunca a Venezuela y no se volvió a referir a Chávez es porque sí hubo una distancia enorme política y ideológica. Otra de las cosas que me interesa mucho recordar es las posiciones de Gabriel García Márquez en relación con la revolución sandinista, que también conoce Sergio Ramírez. Otra de las cosas que tenía mucha gracia ayer en el programa de televisión, no sé si ustedes lo vieron alguno, es que en un determinado momento Sergio le pide una intermediación a Gabriel García Márquez, que él podrá contar ahora con mucha más extensión que yo, y le cuenta al Gabo que hay 1.200 militantes sandinistas dispuestos a entrar en acción, ¿no? Cuando la realidad, por lo que se dijo allí, es que no eran más de 60, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Y cuál fue el papel de Gabo y qué tipo de revolución? Pues en el mes de agosto, seguramente del año 1977, por el para explicarle cómo el Frente Sandinista tomara unas cabeceras departamentales en Managua. Íbamos a instalar el gobierno allí, yo era parte de ese gobierno, y lo que queríamos es que un país importante de América Latina lo tiró en la papelera. Eso hace un conspirador de raza, ¿no? Y yo le expliqué exactamente de que cuántos cuarteles íbamos a asaltar, que cuántas cabeceras departamentales íbamos a tomar, y que teníamos 1.200 combatientes. Yo no sé si él me creyó eso, ¿no? Pero la verdad es que él tomó un teléfono y le dijo a la secretaria de la RTI, que lo estaba atendiendo él: mire, dígame cuál es el vuelo más próximo a Caracas. Y le dijo: dice, resérveme un asiento, ¿no? Y la verdad es que a los 2 días él se fue a Caracas a hablar con Carlos Andrés Pérez, y convenimos allí, como buenos conspiradores los dos, unas claves. Carlos Andrés Pérez era el editor, entonces el tiraje, los libros, todo como que era la edición de un libro, el título del libro. Y él luego me llamó a Costa Rica, donde yo viví, y me dijo: dice el editor que sí, que va a editar el libro. Entonces que él había convencido a Carlos Andrés
Cuando triunfó la revolución, él llegó por primera vez a Nicaragua para el primer aniversario, en julio de 1980. Se hospedó con Mercedes en nuestra casa en Managua, y una mañana en el desayuno me dice: oye, yo te tengo que hacer un reclamo. Tú me dijiste que había 1.200 hombres, carajo, no había ni 60. Me dice: ahora me he dado cuenta. Le digo: pero ¿cómo tú me puedes reclamar nada si eres el rey de las exageraciones? Esta exageración mía era completamente legítima, ¿no? John, tú conociste a Gabo cuando quisiste hacerle un perfil, ¿no? Y después de una serie de vicisitudes lograste hacérselo. Creo que jamás te dijo si le había gustado o no le había gustado, ¿no? Pero sí te dio ocasión para conocer ya, para a partir de ese momento empezar a frecuentarlo, ya conocer al Gabo. Una de las cosas que a mí me sorprendía mucho de personalidad era la fascinación que tenía por el poder y por los hombres de poder, ¿no? Recuerdo su artículo contando aquella noche que pasó creo que fue en la Casa Blanca, o no estoy seguro si fue en la Casa Blanca o en qué sitio fue, con Clinton. Eso es, en la Casa de Verano fue, ¿no? Y él pues tenía muy buenas relaciones con muchos presidentes, con el presidente González, con el hasta ahora rey de España. Eso lo plasmaba en sus novelas. ¿Cómo interpretas, es decir, esa quizá una cierta contradicción entre ese hombre de izquierdas por una parte y una persona que se aproxima y que le fascina tanto el establishment, ¿no? Que no es solamente el establishment político, es también el establishment empresarial, etcétera, ¿no? Bueno, creo que Gabo lo dijo muy bien ayer Sergio, se dio cuenta en un momento dado que tenía poder, y me imagino que naciendo en el año que nació, en el lugar donde nació, los años 20, creciendo como creció, a veces con una mano adelante y otra atrás, un periodista en la costa colombiana, en una época en que el poder era casi absoluto de los autoritarios, los regímenes de la región, y además que las relaciones maneras, ¿no? Era con el poder, y que una vez que se dio cuenta que lo tenía, pues intentó aprovechó la posibilidad de la cercanía con el poder para estudiar un poco más profundo y de cerca estos personajes que tanto nos rigen los destinos y a veces nos distorsionan las sociedades, cosa que está reflejada en toda su obra, sobre todo su obra novelesca, pero también en su no ficción, y como ha dicho Enrique y Sergio aquí, en sus relaciones, ¿no? Una de sus primeras notas es presenciar un poco el movimiento de los generales en Caracas. Una de sus primeras notas verdaderamente como políticas, en donde uno ve su observación de la figura del caudillo. Lo recordarás mejor que yo, Sergio, pero es esta nota en donde él ve los golpistas en Caracas, año 58, en que derrocan a Pérez Jiménez, ¿no? Y él estaba fascinado con eso. Y cuando yo digo fascinación, mucha gente lo malentiende en esa palabra. No sé si en inglés, pero en español me parece que sí. Fascinación aparentemente adquiere un valor agregado de positivismo. No es necesariamente así. El Gabo utilizó su poder en muchos casos de buenas maneras, ¿no? O sea, aceptando que le dieran palos en público para hacer buenos oficios, como lo haría, no sé, un sacristán discreto, ¿no? Detrás del telón, con presos políticos, con mucha gente. Y que aquí viene Pastrana y no sé qué, y Felipe González, y bueno, nos vemos mañana, ¿sí? O sea, supiera de que venían, y además me hizo saber de qué se trataba, más o menos. No violentaba ninguna ley, digamos, ninguna ley con la guerrilla,
paz, todo eso, que era un constante en su vida. Yo creo que él, como colombiano, quería ayudar en algo a ver la paz en su país. Quería que eso fuera también de su tierra, eso lo buscó, sí. Ayer en el libro del que porque la entrevista se la estaba haciendo allí, Gabriel García Márquez está dispuesto por primera vez en su vida a elegir y ser elegido si se dan ciertas condiciones. Está dedicado a escudriñar la Constitución Nacional. Y dice textualmente Gabo: no he tomado ninguna decisión respecto de mi candidatura para la constituyente, porque estoy pendiente de algunas condiciones que deben darse antes de que resuelva si me lanzo o no. Bueno, evidentemente no se lanzó. Rafael, ¿cuál es la relación con la política colombiana de Gabriel García Márquez? Esas relaciones, esa fascinación de la que hemos hablado con el poder, ¿cómo se repite con el establishment colombiano, con los distintos presidentes colombianos? Bueno, no se lanzó y por eso yo tampoco fui constituyente, porque yo iba en la misma lista que iba a ser Gabo. Pero la historia es así. El grupo más prestigioso que había en ese momento, después de haber hecho la paz, era el M19 en las elecciones de constituyente. Y Antonio Navarro tuvo una idea tremendamente creativa, y era ofrecerle a Gabo el primer puesto, o sea, la cabeza de la lista para la constituyente. Eso lo hicimos desde mi casa. Gabo estaba en Beijing. Lo contacté primero al presidente Gaviria, por supuesto que era mi jefe, a decirle, y me dijo: pues me parece como mala idea, pero pregúntenle a Gabo. Entonces lo llamamos y Gabo quedó, digamos, como engolosinado con el tema. Después, yo supongo, eso no tengo la certeza, que el presidente Gaviria lo bajó del bus de ser candidato a la constituyente, y le dijo que era más importante él, digamos, en sus aportes, que fueron muchos en todo el proceso constituyente, sin ser el candidato y ser parte de la asamblea, que sin duda pues hubiera sido elegido sin, digamos, de una manera abrumadora. Pero Gaviria le dijo: usted hace mucho más aporte estando afuera, ayudando en los temas centrales, que siendo candidato, porque compite con otros, porque empiezan a atacarlo, porque se vuelve parte de la escena de la política, en la cual pues por más prestigio que tenga o que hubiera tenido, pues hubiera sufrido porque entraba en la política. Entonces sí, yo estaba también dentro de la propuesta de la lista, pero no se dio. De todas maneras, el M19 fue la lista más votada para la Asamblea Constituyente en el año 90. Enrique, tú, apellidándote Santos, perteneces al núcleo duro del establishment colombiano, ¿no? Cuéntanos algo de esas relaciones de Gabo con ese establishment. Bueno, primero, quiero decir que Gaviria tenía toda la razón en haber bajado a Gabo de ese bus, porque se dejó engolosinar, pero realmente hubiera sido fatal el Gabo de candidato político de cualquier índole, una persona con semejante prestigio, semejante credibilidad. Y lo que decía John Lee, es decir, lo buscaban. Es decir, a Gabo sí, antes de ser tan famoso, tenía una fascinación por el poder, y sobre todo por el poder absoluto, que era una fascinación intelectual, literaria. Y luego, cuando se volvió famoso, eran los políticos, los hombres públicos, los que se fascinaban con Gabo y lo buscaban para lo que fuera. Inclusive, yendo a un tema que no hemos tocado, que es lo de la búsqueda de la paz, absolutamente todos los presidentes colombianos de los últimos 40 años buscaron a García Márquez para que les ayudara en la búsqueda de la paz, para que hiciera gestiones, para que contactara a la guerrilla, para que cumpliera un papel. Y Gabo nunca se negó, solo con la condición de que fuera en absoluta discreción, confidencialidad. Él le rehuía totalmente a la publicidad, le parecía que era totalmente contraproducente.
y hizo infinidad de misiones en todos estos gobiernos, todas secretas, en favor de la paz. Tal era, digamos, la credibilidad de Gabo, la respetabilidad, la capacidad de convocatoria, que era un hombre, un colombiano por encima de toda sospecha. La guerrilla lo aceptaba, los gobiernos lo buscaban. Que Gabo era como el máximo símbolo unificador de un país que estaba desgarrado por las violencias más terribles, de derecha, de izquierda, de narcos, de paras. Y García Márquez siempre fue una referencia de credibilidad en la búsqueda de la paz. Y necesitaríamos 2 o 3 horas más para contar todas las anécdotas que acompañaron a la trayectoria de Gabo, ayudando al gobierno y a la sociedad colombiana a buscar la paz. Una historia totalmente, digamos, secreta, que no se conoce, se conocen, hay fragmentos y aspectos, pero si hay otro Nobel que se merecería Gabo, en ese sentido sería el Nobel de la Paz, si se supiera todo lo que hizo por ella. ¿Y por qué no nos concretáis, los dos colombianos, algunas de esas intervenciones? Al Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo nos gusta mucho la transparencia, ¿no? Bueno, hay una que es una anécdota, voy a contar, que no se conoce mucho, pero retrata totalmente la disponibilidad permanente que tenía Gabo, que se refiere a una broma muy pesada que le hizo Jaime Garzón, cuyos 15 años de su infame asesinato se cumplieron hace poquito. Garzón, que era un humorista brillante y un imitador de voces singular, un día decidió hacerle lo que llamábamos una pega telefónica a Gabo, y lo llamó imitando la voz de Belisario Betancur, del presidente Betancur, y también la de Carlos Andrés Pérez, que imitaba a todo el mundo, a decirle a Gabo, era además un domingo por la tarde, que necesitaba urgentemente que Gabo hiciera una misión de paz a Caracas, que era perfectamente indispensable su presencia en Caracas. En ese momento se estaba negociando con la coordinadora guerrillera, había unos momentos de tensión muy dura con los militares, y que tenía que irse para Caracas en un favor para la patria, para la paz, que estaba el avión esperándolo en el aeropuerto, un domingo por la tarde, y Gabo ahí mismo comenzó a hacer maletas a irse para el aeropuerto. Cuando nos dimos cuenta que ya la broma se estaba volviendo pesada, me tocó llamar a Gabo, porque yo fui el que le di el teléfono privado. Yo le di el teléfono privado de Gabo a Garzón, entonces yo me asusté y dije, no, hay que decir, esto es un chiste. Hay que decirlo que Gabo no lo tomó muy bien, se puso bravísimo, digo que ese Garzón era muy irresponsable, ese tipo de que meterlo preso por irresponsable, en todo caso, pero era un ejemplo de cómo Gabo no dudaba si era una misión de paz. Bueno, fuera de eso, ahí, durante el gobierno de Betancur, Gabo promovió en México una reunión clandestina de Belisario Betancur con el M-19 y el canciller mexicano Sepúlveda, en la época de Salinas de Gortari. Luego hizo muchas gestiones parecidas en torno del proceso de paz que había lanzado el M-19, y después hubo la reunión en Madrid, pero esa fue pública. Luego, en la época del Caguán, en el proceso de paz de Andrés Pastrana, que fue la primera vez que Gabo públicamente aceptó ir a la famosa sesión inaugural del proceso de paz con las FARC, el famoso episodio de la silla vacía, que Marulanda a tiro fijo dejó a Pastrana esperándolo. Gabo fue a esa reunión inicial y hizo un papel de reportero anónimo, porque hizo una crónica para la revista Cambio, sin firmar, por supuesto, pero estuvo allá, los guerrilleros pidiéndole autógrafos, era un fenómeno Gabo, y estuvo pendiente de ese proceso del Caguán hasta el final, hasta que se produjo la ruptura. Pero durante todos esos 3 años, García Márquez siempre estuvo pendiente, inclusive le mandaba a través de Roberto Pombo, que cubría ese proceso ya, le mandaba libros con largas dedicatorias a los jefes guerrilleros de las FARC, a Alfonso Cano, a Joaquín Gómez, y estuvo pendiente. Además, inclusive se expuso a maltratos, porque recuerdo que Alfonso Cano, que era un hombre que no estaba de acuerdo con el proceso del Caguán, que era un hombre muy duro, en un momento dado trató a Gabo como de un hombre del régimen,
como casi despectivamente. Pero esos eran los lados ingratos de las misiones de paz de Gabo, que casi le cuestan un carcelazo cuando le tocó exiliarse en la Embajada de México porque el ejército quería ponerlo preso por simpatizante de la subversión y del M-19, pero eran como todos los riesgos que estaba dispuesto a correr Gabo en la búsqueda de la paz, siempre sobre la base de la discreción. Hubo otra, en la época de Alcahuán, Pastrana, el presidente Pastrana, quería incorporar a los paramilitares también en ese proceso de paz, que se hiciera una negociación para hablar con ellos, y le pidió a Gabo que promoviera con el apoyo de Felipe González una reunión en Panamá con algunos jefes paramilitares a ver si se metían en un proceso de paz. Parece que Felipe González ya estaba montado en el avión para ir a Panamá cuando las FARC pusieron la condición de que había que acabar con el paramilitarismo para que ellos se sentaran nuevamente en la mesa del Caguán. Entonces, esa reunión, llevarla a cabo. Luego, en fin, con el ELN también tuvo muchas aproximaciones, tocaba el ELN, que es medio literato, Gabo le leía sus poemas. Creo que inclusive en la época de los diálogos de Tlaxcala, que se llevaron a cabo en México, creo que la disponibilidad de Gabo para hacer todo lo que fuera por la paz de Colombia no tiene nombre. Rafael, a mí me gustaría que tú también hablases de esto y nos aproximases en lo que se pueda a lo que está sucediendo ahora. No, lo de ahora sí, otro foro, ¿no? No, digamos, Gabo fue fundamental en la concreción del acuerdo de paz con el M-19. Pues no solamente porque él estuvo todo el tiempo siguiéndolo, o sea, yo conocí a Gabo porque el presidente Barco me mandó a México a que le contara las ideas e iniciativas sobre paz, y ahí lo conocí y tuve un contacto permanente con él en todos esos años. Barco, entre otros, me dijo, yo creo que a García Márquez, Barco no conocía al Palacio de Justicia. Entonces, Barco no lo conocía, me dijo, ¿por qué no le lleva los libros que como mal la cosa? Pero los meses fue a México a La Habana a contarle en detalle qué iba, y él usaba sus resortes de una manera única. Cuando ya teníamos todo listo, faltaba un pequeño tema, y era las armas del M-19. O sea, estaba todo listo, menos qué pasaba con las armas, cómo se disponían las armas. Se había acordado que las armas no se las entregaban al ejército ni al gobierno, sino se le entregaban a un tercero. Ese tercero, pues no había muchos. La OEA estaba desprestigiada porque estaba metida en el tema de los contras en Centroamérica, la ONU era demasiado lejana. Entonces se ocurrió la idea de que las armas se entregaran a una entidad casi inexistente que se llama, Sergio, la Internacional Socialista, que es una organización de los partidos políticos. Al gobierno, al presidente Barco le interesaba mucho porque acaba de afiliar el Partido Liberal Internacional Socialista para el domingo. Participar en elecciones, pues no podían participar en elecciones sin haber entregado las armas. Y la Internacional Socialista le dirigía a Willy Brandt, que era la cabeza, y eso estaba en manos de Willy Brandt. Pues Willy Brandt en ese momento tenía otra prioridad más importante, que era toda la elección de la reunificación de Alemania, y creo que se le olvidó el tema de las armas del M-19. Entonces, faltando como una semana, ya desesperados, no aparecía nadie, las armas están ahí, no pueden participar en elecciones. Entonces llamé a Gabo y le dije, mira este problema,
Entonces me dijo, hombre, Carlos Andrés es vicepresidente de la Internacional Socialista, veámonos en Caracas mañana. Y llegamos allá, efectivamente Carlos Andrés Pérez asumió el tema de una manera absolutamente insólita en la Colombia de ese momento. Se acordó que era el ejército de Venezuela, a nombre de la Internacional Socialista, los que recibieran, inventariaran, clasificaran, destruyeran, fundieran las armas del M-19. Entonces eran unos 30 o 40 oficiales uniformados del ejército de Venezuela que llegaron al sur de Colombia, atravesando todo el país en 5 o 6 helicópteros de la Fuerza Aérea de Venezuela. Estábamos escasamente a menos de 2 años de la crisis que casi llevó a un enfrentamiento armado de 2 buques de guerra en el Golfo de Venezuela, y que hizo que hubiera un rompimiento total de las relaciones con los militares. Bueno, 5 o 6 helicópteros del ejército de Venezuela cruzan el país, llegan a las montañas del Cauca y empiezan a inventariar con un general finlandés que sí habíamos conseguido. El finlandés no me acuerdo, pero él tampoco entendía español. Inventariar todas las armas, recogerlas de los distintos puntos, o sea, una operación, pues tú sabes que eso no es sencilla, y se logró que entregaran las armas, las inventariaran, las clasificaran, las destruyeran, las fundieran, y el M-19 se movilizó y participó en las elecciones el domingo siguiente a ese viernes, en lo cual se terminó de fundir el último fusil, y si no es por Gabo, eso no hubiera ocurrido. Bueno, me gustaría seguir discutiendo mucho o conversando mucho con mis compañeros, pero nos queda poco tiempo y me gustaría darles la palabra a ustedes si tienen alguna cosa que preguntar o que comentar. Allí, por favor, allí veo una nuevamente. Si no, seguimos nosotros, Buenas tardes. Diego Rojas, comunicador social. Hemos escuchado muchas historias de Gabriel García Márquez acá, que darían para más que una novela, un libro, una película, etc. Pero el país sabe más de Pablo Escobar Gaviria. ¿Cuál es la responsabilidad de todos los periodistas presentes acá para que esa sea nuestra realidad? Bueno, pues aquí me parece que solamente te toca a ti hablar, Enrique, que eres el periodista, ¿no? Ay, a mí es un tema que a mí personalmente me indigna muchísimo, que en un país que ha pasado por lo que ha pasado tengamos las principales programadoras de televisión, las principales películas, las novelas que salen dedicadas a hablar de Pablo Escobar, a deificar Hollywood en la serie de televisión de Estados Unidos. El gángster es una figura de éxito para rating, para ventas literarias, entonces es una realidad terrible, deprimente, desoladora, pero es así, solo la podemos neutralizar fomentando la buena literatura. Creo que hay por allí alguna. Sí, buenas noches ya. Jorge Sarmiento de lachachara.co, Barranquilla. Ahora que los escucho y los veo, recuerdo que son mucho más jóvenes y que estaban montados en el barco de una generación como la que Gabo representaba y que buscaba un espíritu de paz. Hoy, luego de que el Nobel ha fallecido, ¿qué sensación emotiva les deja a ustedes los procesos en los que participaron y en los que Gabo de una u otra manera lideró? Es muy buena pregunta, además para cada uno de vosotros, ¿no? Sí, yo creo que Gabo se involucró muy a fondo en lo que fueron los procesos revolucionarios en Centroamérica. Yo puedo hablar en primer lugar, como ya lo he hecho, acerca de la revolución sandinista. Debajo de ese puente pasaron muchas aguas, él siempre siguió pendiente de lo que vino a ser después la revolución, el gran fracaso de los ideales. Y sobre eso siempre que nos encontrábamos, su primera pregunta era: ¿y Nicaragua? ¿Qué pasó con Nicaragua? Era como que él tuviera siempre una cuenta pendiente. Cuando yo le comenzaba a hablar de cómo veía yo
lúgubre la situación. Entonces él me decía, siento que a mí me estafaron, porque me vendieron algo que no era lo que yo pensé. Esa era su conclusión, y creo que esa idea se la llevó hasta la tumba. Pero yo creo que hay otra figura aquí de la que no hemos hablado, que tiene que ver con la pregunta, y es la figura del general Omar Torrijos. También con el general Torrijos, y a veces me lo encontré en la casa de Torrijos, y alguna vez hablando los dos de Torrijos, me dijo, oye, mucha gente piensa que mi personaje es Fidel Castro. Mi personaje no es Fidel Castro. Sobre quien yo quisiera escribir largo y tendido alguna vez es sobre Torrijos. Torrijos es mi personaje. Sí, Rafael, tú mismo, es decir, la misma pregunta sobre los procesos de paz, ¿no? Pues una que no funcionó, una gestión de Gabo que no funcionó, que pues hizo muchas que funcionaron como esta que les menciono, pero hubo una que fue, digamos, una jugada a tres bandas, y era la siguiente. Estaba, digamos, en ese momento Colombia sufriendo permanentemente atentados al único oleoducto que tenía, por el cual se exportaba el petróleo, y cada 3 veces al día se reventaba el oleoducto, y eso tenía un efecto grandísimo sobre la economía nacional. Entonces, a alguien, o sea, se revienta el petróleo y es una compañía americana la que... Entonces se ocurrió una jugada a tres bandas. Cuba estaba entrando en el periodo de petróleo para meterle, y una central nuclear a medio construir, que los norteamericanos tenían interés en que se desmantelara. Entonces por supuesto, nadie decía, pero lo evidente es que Cuba hacía una gestión para que el ELN no volara el oleoducto, y se le entregaba el petróleo, y Colombia se le pagaba con diésel refinado en la refinería que estaba parada, y a cambio de eso, entonces fuimos, es una cosa pues extraordinaria, buenísimo. Entonces fuimos a Venezuela, porque con Gabo siempre los temas eran México, Venezuela, Cuba, Colombia. Entonces, ya en una avioneta de hélice del Ministerio de Agricultura, y llegamos al aeropuerto central de Caracas, a la base de La Carlota, y estaba en dice Gabo a Carlos Andrés, dije, yo no me voy, ustedes recuerdan el temor reverencial de Gabo a montar en avión. Entonces Carlos Andrés hace así, se abre un hangar y sale un jet de la Fuerza y estos otros temas. Llegamos a la Junta de Ecopetrol, la empresa petrolera estatal, aprobó la negociación, el Banco de la República se dañó la vaina. Bueno, amigos, esto lamentablemente se ha acabado. Me hubiera gustado mucho preguntarle a mis amigos
Desde las 9 de la mañana los esperamos en este recinto para hablar de nuevas narrativas en televisión. Que tengan muy buena tarde y mañana nos vemos.